Las lentejas parecen un alimento muy sencillo, pero esconden un detalle que la mayoría desconoce. Dentro de ellas se encuentra un tipo de hierro llamado hierro no Hem, que lamentablemente es de muy difícil absorción por parte del organismo. Y aquí es donde entra en juego un recurso especial. Existe un truco muy simple que permite que ese hierro pueda ser aprovechado, y es justamente lo que quiero contarte. Te aseguro que es tan fácil de aplicar que cualquiera puede hacerlo, aunque muy pocas personas lo saben. En este video, además de revelarte ese truco, también te voy a mostrar cómo lograr que tu plato de lentejas sea lo más nutritivo posible, casi como un multivitamínico natural. Te explicaré cuáles son los errores más comunes que deberías evitar, cuántas veces por semana conviene consumirlas, quiénes deberían limitarlas o evitarlas, y, al final, compartiré mi receta favorita de hamburguesas de lentejas, una preparación práctica y saludable. Lo primero que quiero que analicemos es el tema del remojo. Muchas personas se preguntan si realmente es necesario dejar en agua las lentejas antes de cocinarlas. Y la respuesta es sí. El remojo cumple dos funciones muy importantes. Por un lado, ayuda a disminuir los llamados antinutrientes, entre ellos los fitatos y los taninos. Conviene detenernos un momento aquí, porque suele haber confusión con este tema. Los antinutrientes no son enemigos absolutos. De hecho, tienen propiedades antioxidantes que resultan beneficiosas. Sin embargo, en el caso particular de las lentejas, se concentran en cantidades muy altas. ¿Qué problema trae esto? Que interfieren en la correcta absorción de nutrientes. Es decir, pueden bloquear el aprovechamiento de minerales tan valiosos como el hierro, el magnesio o el folato, así como de varias vitaminas presentes en este alimento. Por eso decimos que actúan como una barrera que impide que el organismo saque todo el provecho de lo que aportan las lentejas. Por esa razón resulta tan importante dejarlas en remojo antes de cocinarlas. De esta manera, se reduce la presencia de antinutrientes y aumenta la disponibilidad de los minerales y vitaminas que contienen. Pero no es el único beneficio. También ayuda a disminuir los oligosacáridos, que son un tipo de carbohidratos difíciles de digerir. Cuando estos llegan al intestino, pueden causar molestias como hinchazón abdominal o gases. Seguramente alguna vez te pasó que después de comer un plato de lentejas, garbanzos o porotos, tuviste malestar digestivo durante varias horas. Bueno, gran parte de esa incomodidad se debe a los oligosacáridos. La buena noticia es que el remojo ayuda a eliminarlos en gran medida. Mi recomendación es que dejes las lentejas en agua entre 8 y 12 horas. Si no contás con tanto tiempo, al menos déjalas unas 4 horas. Un detalle clave es ir cambiando el agua del remojo, porque eso contribuye a arrastrar tanto los antinutrientes como los oligosacáridos. Con este sencillo paso, tu digestión será más ligera y la absorción de nutrientes mucho más eficiente. Ahora pasemos a los errores más frecuentes que suelen cometerse al cocinar lentejas. El primero de ellos es uno que la mayoría desconoce. Diría que al menos el 90% de las personas no lo sabe. Me refiero al momento en que se agrega la sal. Muchas veces se coloca desde el principio de la cocción, pero hacerlo de esa manera es un error. ¿Por qué? Porque la sal endurece la piel de la lenteja y retrasa su cocción, lo que hace que tarden mucho más tiempo en estar listas. Por eso, la recomendación es añadir la sal siempre al final, una vez que ya están cocidas. Además, en esa instancia también podés sumar algunas hierbas o especias que favorecen la digestión. Un poco de laurel o comino, por ejemplo, ayudan a que las lentejas resulten más fáciles de digerir y aportan un sabor muy agradable. El segundo error común está relacionado con la temperatura de cocción. Muchas personas creen que ponerlas a fuego fuerte va a hacer que se cocinen más rápido, pero en realidad, lo único que logra es alterar su textura. Cuando se cocinan con calor muy alto, suelen deshacerse o quedar con una consistencia poco agradable. La forma correcta es cocinarlas siempre a fuego bajo y con la olla tapada. De esa manera mantienen mejor su forma y resultan mucho más sabrosas.
Otro aspecto que merece atención son las variedades de lentejas. No todas son iguales y conocer sus diferencias puede ayudarte a elegir la más adecuada según el tipo de plato que quieras preparar o según tu tolerancia digestiva. Las más conocidas son las lentejas verdes, también llamadas puy. Una característica de esta variedad es que conservan muy bien su forma luego de la cocción, lo que las hace ideales para ensaladas o preparaciones en las que quieras que los granos se mantengan enteros. También están las lentejas pardas, que son las marrones y probablemente las más utilizadas en la cocina cotidiana. Son muy versátiles y se adaptan tanto a guisos como a ensaladas. Personalmente, son las que más utilizo porque combinan bien con distintas recetas. Otra variedad muy interesante son las lentejas rojas o amarillas, también conocidas como coral. Estas tienen la ventaja de contener menos fibra insoluble, lo que las vuelve más fáciles de digerir en comparación con las verdes o las pardas. Por esa razón, son una excelente opción para personas a las que las legumbres suelen resultarles pesadas o que suelen tener molestias intestinales después de consumirlas. Finalmente, tenemos las lentejas negras, consideradas las más elegantes por su aspecto. A nivel nutricional, no difieren demasiado de las otras variedades, aunque pueden destacarse por un mayor aporte de antioxidantes. En cuanto al hierro, las marrones suelen contener un poco más que las demás. Las rojas y amarillas, como mencionamos, son las de mejor digestión, pero en general todas son opciones muy saludables, con beneficios similares y aptas para incorporarlas de manera habitual en la alimentación. Si hablamos de nutrientes, las lentejas realmente pueden considerarse un multivitamínico natural. Contienen un nivel elevado de folato, también conocido como vitamina B9, que es fundamental para la formación de glóbulos rojos, el buen funcionamiento del sistema nervioso y, de manera muy especial, durante el embarazo. También aportan fibra soluble e insoluble. La fibra soluble ayuda a reducir los niveles de colesterol en sangre y contribuye al control de la glucosa. La fibra insoluble, por su parte, favorece el tránsito intestinal y sirve de alimento para la microbiota, es decir, las bacterias beneficiosas que habitan en nuestro intestino. De esta manera, las lentejas proporcionan los dos tipos de fibra que el organismo necesita. Además, son una fuente interesante de minerales como hierro, magnesio y fósforo, y contienen una cantidad significativa de proteínas de buena calidad. Esto las convierte en un alimento ideal para las personas vegetarianas o para quienes buscan opciones de proteína vegetal. Sigamos ahora con otro de los errores más habituales al preparar lentejas, uno que afecta a por lo menos la mitad de las personas que consumen este alimento. Me refiero a agregar embutidos a la preparación. Es común que a un guiso de lentejas se le añadan salchichas, chorizos o algún otro tipo de fiambre, pero esto no es recomendable. La razón principal es que los embutidos están clasificados por la Organización Mundial de la Salud en el Grupo 1, lo que significa que existe evidencia sólida de que su consumo frecuente aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de colon. Esto no quiere decir que una persona no pueda comer eventualmente un plato de lentejas con chorizo, pero sí es importante entender que hacerlo de manera habitual no es bueno para la salud. Además, los embutidos contienen un alto nivel de grasas saturadas. Estas grasas favorecen la inflamación en el organismo y elevan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, si lo que buscamos es aprovechar todos los beneficios que aportan las lentejas, es fundamental mantener los embutidos alejados de la receta. De lo contrario, estaríamos anulando gran parte de lo positivo de este alimento. Y ahora sí llegamos al truco que te mencioné al principio, el que permite mejorar la absorción del hierro presente en las lentejas. ¿Sabes cuál es? Se trata de incorporar alimentos que contengan vitamina C en la misma comida. En nutrición, a esto se lo conoce como facilitador de la absorción de hierro. El hierro que contienen las legumbres, como las lentejas, así como el de otros vegetales como la espinaca o el brócoli, es de tipo no-HEM, es decir, de difícil absorción. Pero si al mismo tiempo consumís algo rico en vitamina C,
esa absorción mejora considerablemente. Es un recurso muy simple de aplicar y marca una diferencia enorme. Por ejemplo, podés acompañar tu plato de lentejas con un vaso de agua con un poco de jugo de limón. Otra opción es que el postre sea una fruta cítrica como naranja, mandarina o incluso kiwi. Lo importante es que en esa misma comida exista un aporte de vitamina C, porque si no, gran parte del hierro de las lentejas no va a ser aprovechado por tu organismo. Este consejo es especialmente importante para ciertos grupos de personas. Por ejemplo, quienes llevan una alimentación vegetariana, ya que dependen en gran medida de las fuentes vegetales de hierro. También para mujeres embarazadas o en edad fértil, debido a sus mayores requerimientos de este mineral. Y, por supuesto, para personas con anemia. De hecho, muchas veces cuando a alguien le diagnostican anemia, se le recomienda comer lentejas, pero no siempre se les explica que, sin la ayuda de la vitamina C, ese hierro prácticamente no se absorbe. Por eso es clave tener este detalle en cuenta. Ahora bien, ¿quiénes deberían consumir lentejas al menos 2 o 3 veces por semana? La respuesta es, la mayoría de las personas sanas, y con especial énfasis en embarazadas y en quienes padecen anemia. Incluirlas de manera regular en la dieta puede marcar una gran diferencia en la nutrición y en la prevención de deficiencias. En cambio, hay ciertos casos en los que se recomienda precaución o incluso evitarlas. Las personas con gota o niveles altos de ácido úrico deberían consultar con su nutricionista, ya que si bien las lentejas no contienen tantas purinas como la carne, sí aportan cierta cantidad. Lo mismo aplica para quienes tienen enfermedad renal avanzada, quienes deben hablar con su nefrólogo o nutricionista antes de consumirlas con frecuencia. También aquellas personas con problemas gastrointestinales graves, como diverticulitis en fase activa, síndrome de intestino irritable con síntomas importantes u otras condiciones intestinales específicas, deberían conversar con su médico de cabecera para evaluar si es conveniente incluirlas y en qué forma. Hay otro detalle muy importante que no podemos dejar pasar, y tiene que ver con el agua de cocción de las lentejas. Muchas veces, cuando cocinamos una cantidad grande para luego preparar ensaladas u otros platos, solemos descartar el líquido. Sin embargo, ese caldo está cargado de nutrientes, especialmente vitaminas y minerales que se desprenden durante la cocción. Por eso, en lugar de tirarlo, es recomendable guardarlo para utilizarlo en otra comida. Puede ser la base de una sopa, un guiso o incluso para cocinar algún cereal. De esta manera, nada se desperdicia y se aprovechan al máximo los beneficios del alimento. Otra recomendación práctica es cocinar una buena cantidad de lentejas de una sola vez. Esto permite tener una base ya lista para preparar distintas comidas en los días siguientes. Las opciones son muchas, desde hamburguesas hasta ensaladas, pasando por cazuelas y guisos. La clave está en organizarse. Si guardas las lentejas cocidas en la heladera, podés conservarlas sin problema hasta por 3 días. Y si preferís congelarlas, duran en perfecto estado hasta 3 meses. Esto facilita mucho la planificación, porque podés preparar varias porciones en un solo momento y luego simplemente usarlas cuando las necesites. Ahora quiero contarte una receta que suelo recomendar con frecuencia porque es sencilla, nutritiva y muy versátil. Las hamburguesas de lentejas. Para hacerlas, el primer paso es dejar en remojo 250 gramos de lentejas, la variedad que prefieras. Personalmente, suelo elegir las pardas o marrones porque funcionan muy bien para esta preparación. El remojo debe durar unas 8 horas aproximadamente. Pasado ese tiempo, se cocinan las lentejas hasta que estén bien tiernas. Podés agregarles una hoja de laurel y una zanahoria cortada en trozos grandes para dar más sabor. Una vez cocidas, se cuelan y se elimina el agua de cocción, que, como mencioné antes, podés guardar para otra receta. Después, se procesan las lentejas junto con la zanahoria y el laurel hasta obtener una especie de pasta. Esa mezcla conviene dejarla reposar un poco hasta que se enfríe.
Mientras tanto, en una sartén aparte, se saltean cebolla, ajo y pimiento hasta que estén bien cocidos y aromáticos. Luego, esta preparación se incorpora a la pasta de lentejas. Para darle consistencia, se agregan 2 o 3 cucharadas de pan rallado o de avena y un huevo grande, que actuará como aglutinante. No olvides sumar sal y condimentos al gusto. Una vez que todos los ingredientes están integrados, se mezcla bien con las manos para lograr una masa homogénea. Es importante que el huevo se reparta de manera uniforme, porque es lo que le da cohesión a la preparación. Cuando la mezcla esté lista, conviene dejarla reposar en la heladera durante 1 hora. Esto permite que los sabores se concentren y que la masa adquiera mejor textura. Después de este tiempo, ya se pueden formar las hamburguesas con las manos. Dependiendo del tamaño que elijas, podés obtener unas 6 hamburguesas medianas o 4 grandes. Se cocinan en el horno hasta que estén doradas, aunque también podés guardarlas en el congelador para tenerlas listas en otro momento. La gran ventaja de esta receta es su practicidad. En una sola preparación podés hacer varias hamburguesas, consumir algunas en el momento y reservar el resto para días en los que no tengas tiempo de cocinar. Son nutritivas, fáciles de hacer y se adaptan tanto a un almuerzo como a una cena ligera. Con estas hamburguesas de lentejas, no solo incorporás proteína vegetal de calidad, fibra y minerales, sino que también obtenés una alternativa saludable para reemplazar las típicas hamburguesas de carne. Además, se pueden combinar con ensaladas, panes integrales o guarniciones de vegetales para lograr un plato completo y equilibrado. Las lentejas, además de ser un alimento versátil y fácil de incorporar en distintas preparaciones, tienen una composición nutricional que realmente vale la pena destacar. Ya mencionamos su contenido en hierro, aunque con la aclaración de que es hierro, no Hem, y necesita de la vitamina C para ser absorbido de manera adecuada. Pero este no es su único beneficio. Uno de los nutrientes más relevantes que aportan es el folato, también conocido como vitamina B9. Esta vitamina cumple funciones fundamentales en la formación de glóbulos rojos, en el desarrollo del sistema nervioso y en los procesos de división celular. Por esta razón, es especialmente importante en etapas como el embarazo, donde el requerimiento de folato aumenta significativamente para favorecer el crecimiento y desarrollo del bebé. La fibra es otro de los componentes clave de las lentejas. Como explicamos antes, tienen tanto fibra soluble como insoluble. La soluble contribuye a regular los niveles de colesterol en sangre y a mantener estables los niveles de glucosa, lo que resulta beneficioso para la salud cardiovascular y para la prevención de la diabetes tipo 2. La insoluble, por su parte, mejora el tránsito intestinal y aporta alimento a la microbiota, favoreciendo el equilibrio de la flora intestinal. Este doble aporte de fibra convierte a las lentejas en un aliado importante para la salud digestiva y metabólica. Además, al generar sensación de saciedad, ayudan a controlar el apetito, lo que puede ser de utilidad en personas que buscan mantener un peso saludable. En cuanto a minerales, además del hierro, las lentejas contienen magnesio y fósforo. El magnesio participa en más de 300 reacciones bioquímicas en el organismo, entre ellas la contracción muscular, la función nerviosa y la regulación de la presión arterial. El fósforo, en tanto, es fundamental para la formación de huesos y dientes, así como para la producción de energía. No podemos dejar de lado su aporte proteico. Aunque se trata de una proteína de origen vegetal, es bastante completa. Y cuando se combina con cereales integrales como arroz o quinoa, se obtiene un perfil de aminoácidos muy equilibrado. Esto hace que las lentejas sean un excelente recurso para quienes siguen dietas vegetarianas o buscan reducir el consumo de carne sin descuidar el aporte de proteínas. Ahora bien, retomemos un punto esencial. La manera en que se consumen las lentejas puede potenciar o limitar todos estos beneficios. Si se preparan junto con embutidos, como ya vimos, se incorporan grasas saturadas y aditivos que contrarrestan lo positivo. Si no se las acompaña con una fuente de vitamina C,
el hierro queda prácticamente inutilizado. Y si no se respeta el tiempo de remojo, aparecen molestias digestivas y menor absorción de nutrientes. Por eso, cada detalle en la preparación cuenta. Algo tan sencillo como dejar las lentejas en remojo, cocinarlas a fuego lento, añadir sal al final y acompañarlas con un alimento rico en vitamina C, puede transformar un plato común en una comida altamente nutritiva. En cuanto a la frecuencia de consumo, la recomendación general es incorporarlas 2 a 3 veces por semana. De esta forma, se logra un aporte constante de proteínas vegetales, fibra, vitaminas y minerales. Claro que, como mencionamos, hay grupos específicos de personas que deberían consultar previamente con un especialista, como aquellos con gota, enfermedad renal avanzada o problemas intestinales graves. Para quienes sí pueden consumirlas con regularidad, las posibilidades culinarias son muy amplias. Además de las clásicas sopas y guisos, las lentejas pueden utilizarse en ensaladas frías, en pastas untables, en croquetas o en rellenos de vegetales. Incluso pueden ser la base de preparaciones más innovadoras como brownies o panes enriquecidos, ya que al procesarlas pueden mezclarse con harinas o masas. Este abanico de opciones hace que sea mucho más fácil cumplir con la recomendación de comerlas varias veces por semana sin caer en la monotonía. Y lo mejor es que se trata de un alimento accesible, económico y fácil de almacenar, lo que lo convierte en un aliado perfecto para una alimentación saludable y práctica al mismo tiempo. Volviendo a los aspectos prácticos, quiero detenerme en un punto que muchas veces se pasa por alto: la importancia de variar las recetas con lentejas. Muchas personas solo las consumen en guisos tradicionales, lo que hace que se vuelvan monótonas o incluso pesadas de digerir. Sin embargo, como vimos, hay muchísimas formas de incorporarlas a la dieta de manera sencilla y sabrosa. Una de las alternativas más interesantes es utilizarlas en ensaladas. Las lentejas verdes, por ejemplo, son perfectas para este tipo de platos porque mantienen su forma luego de la cocción. Al mezclarlas con vegetales frescos, hierbas y un aliño ligero, se obtiene una comida equilibrada, rica en proteínas y muy fresca. Además, si añadimos un ingrediente con vitamina C, como tomate, pimiento o un chorrito de jugo de limón en el aderezo, estaremos favoreciendo la absorción del hierro. Otra opción práctica es usarlas en sopas y cremas. Al procesarlas después de la cocción, se obtiene una textura cremosa que puede reemplazar perfectamente a una base con lácteos o harinas. Esto resulta ideal para quienes buscan recetas más livianas o que se adapten a dietas específicas, como aquellas bajas en grasas o libres de gluten. En la cocina vegetariana, las lentejas ocupan un lugar protagónico en preparaciones como croquetas, albóndigas y hamburguesas, como ya mencionamos. Pero también se pueden emplear como relleno de empanadas, tacos o zapallitos. Estas preparaciones no solo son nutritivas, sino que además ofrecen una alternativa saludable para toda la familia. Un detalle que conviene tener en cuenta es la combinación de lentejas con cereales. Cuando se consumen juntos, como en el clásico plato de arroz con lentejas, se obtiene una proteína vegetal de alto valor biológico, comparable a la de origen animal. Esta es una de las razones por las que en muchas culturas del mundo existe alguna receta tradicional que une legumbres con cereales, porque nutricionalmente se complementan a la perfección. Y si hablamos de digestibilidad, las lentejas rojas o amarillas son una excelente opción. Estas variedades tienen menos fibra insoluble y, por lo tanto, resultan más suaves para el sistema digestivo. Para personas que suelen experimentar gases o hinchazón con las legumbres, puede ser una buena estrategia reemplazar las pardas o verdes por las rojas o amarillas. De esta manera, no dejan de consumir el alimento y al mismo tiempo evitan molestias. Otra recomendación útil es prestar atención a los condimentos. Especias como el comino, el hinojo o el laurel no solo mejoran el sabor, sino que también ayudan a reducir la formación de gases. Incluirlas en la cocción es un truco sencillo que puede marcar una gran diferencia en la tolerancia digestiva. En relación al hierro,
Volvemos a destacar que, sin la presencia de vitamina C, el cuerpo absorbe muy poco de este mineral en las lentejas. Es por eso que resulta clave acompañarlas con frutas o verduras ricas en esta vitamina. Algo tan simple como exprimir unas gotas de limón en el plato ya marca la diferencia. Y si después se consume de postre una fruta cítrica, el beneficio es aún mayor. Para quienes necesitan reforzar especialmente sus niveles de hierro, como las embarazadas, las personas con anemia o quienes siguen una dieta vegetariana, este consejo es indispensable. No basta con aumentar la cantidad de lentejas en la dieta, hay que asegurar que lo que aportan realmente sea aprovechado. Por otro lado, vale la pena recordar que, si bien las lentejas son un alimento muy saludable, no todas las personas pueden consumirlas con la misma frecuencia. Aquellas con ácido úrico elevado o gota deben hacerlo con moderación y siempre bajo indicación de un profesional. Lo mismo ocurre con pacientes con insuficiencia renal avanzada o con problemas intestinales severos. En estos casos, el consumo debe ser evaluado individualmente. Ya que hablamos de las precauciones, repasemos un poco más en detalle a qué personas se les recomienda limitar o evitar el consumo de lentejas. Aunque la mayoría puede incorporarlas sin problema varias veces a la semana, hay ciertos grupos que necesitan cuidados especiales. Las personas con gota o con niveles altos de ácido úrico deben tener precaución porque, aunque las lentejas contienen menos purinas que la carne, siguen aportando cierta cantidad. Estas sustancias, al metabolizarse, pueden elevar aún más el ácido úrico y agravar los síntomas. Por eso, en estos casos, lo más recomendable es consultar con un nutricionista que pueda ajustar la frecuencia y la cantidad adecuada para cada paciente. Otro grupo que debe tener cuidado son los pacientes con enfermedad renal avanzada. Sus riñones tienen una capacidad reducida para filtrar y eliminar desechos, por lo que algunos nutrientes presentes en las lentejas, como el potasio o las proteínas, pueden ser un problema en exceso. En este caso, la recomendación es que sea el nefrólogo o el nutricionista quien determine si es conveniente mantenerlas en la dieta y en qué proporciones. También están aquellas personas que presentan problemas digestivos graves. Por ejemplo, quienes tienen diverticulitis en fase aguda deben evitar las legumbres porque la fibra puede resultar irritante en ese momento. Lo mismo sucede con personas que sufren síndrome de intestino irritable con síntomas muy marcados o con otras enfermedades inflamatorias intestinales. En todos estos casos, es fundamental consultar con el médico tratante antes de incluir lentejas de manera regular. Más allá de estas excepciones, para la mayoría de las personas, las lentejas son un alimento altamente beneficioso. Si se preparan de manera adecuada y se acompañan con los facilitadores correctos, pueden convertirse en una fuente muy valiosa de nutrientes. Hablando de preparación, retomemos el tema del remojo. Como dijimos, este paso ayuda a reducir tanto los antinutrientes como los oligosacáridos, responsables de muchos malestares digestivos. Lo ideal es dejarlas en agua entre 8 y 12 horas, aunque si el tiempo es limitado, con 4 horas ya se obtiene un beneficio parcial. Es importante cambiar el agua de remojo 1 o 2 veces, ya que así se eliminan más compuestos indeseados. Una vez listas para cocinar, conviene hacerlo a fuego lento y con la olla tapada. Esto garantiza que las lentejas mantengan mejor su forma y textura. Agregar especias como laurel, comino o cúrcuma no solo mejora el sabor, sino que también contribuye a que resulten más fáciles de digerir. Un error frecuente que ya señalamos es añadir la sal desde el inicio. Esto endurece la piel y retrasa la cocción, haciendo que el proceso sea más largo e ineficiente. Por eso, la sal siempre debe ir al final, cuando las lentejas ya están tiernas. En cuanto al acompañamiento, insistimos en la importancia de incluir vitamina C en la misma comida. Puede ser algo tan sencillo como un aderezo con jugo de limón o una guarnición con pimientos frescos o tomates. Y como postre, frutas como kiwi, naranja, mandarina o frutilla cumplen la misma función. Lo esencial es que estén presentes en la misma comida.
porque de lo contrario el hierro no será absorbido de manera efectiva. Con todos estos detalles, un simple plato de lentejas puede transformarse en una comida sumamente nutritiva, con beneficios reales para la salud. La diferencia está en cómo se preparan, en qué se les agrega y en qué se las acompaña. Ahora volvamos al tema de las variedades de lentejas, porque conocer sus características puede ayudarnos a elegir la más conveniente según nuestras necesidades. Cada tipo tiene propiedades particulares y, aunque todas son muy nutritivas, hay diferencias que vale la pena tener en cuenta. Las lentejas verdes, conocidas también como puy, se caracterizan por conservar muy bien su forma durante la cocción. Esto las convierte en la opción ideal cuando queremos preparar ensaladas o platos en los que los granos se mantengan enteros y con buena presentación. Su textura firme es muy apreciada en recetas frías o en guarniciones. Las lentejas pardas o marrones son quizás las más populares y las que se utilizan con mayor frecuencia en la cocina diaria. Su versatilidad las hace aptas tanto para guisos como para ensaladas calientes. Personalmente, son las que más uso porque se adaptan a diferentes preparaciones y tienen un sabor muy equilibrado. En cambio, las lentejas rojas o amarillas, también llamadas coral, tienen la particularidad de tener menos fibra insoluble. Esto significa que son mucho más fáciles de digerir. Por esa razón, resultan una excelente alternativa para aquellas personas a quienes las legumbres más comunes les resultan pesadas. Además, suelen cocinarse más rápido y, al deshacerse un poco, son perfectas para preparar sopas o cremas. Por último, están las lentejas negras, que se consideran las más elegantes por su aspecto sofisticado. A nivel nutricional, no hay grandes diferencias con el resto de las variedades, aunque suelen destacar por un contenido un poco más elevado de antioxidantes. Esto les da un plus interesante para la salud. En líneas generales, todas las lentejas son saludables y aportan beneficios similares. Las marrones ofrecen algo más de hierro, las negras más antioxidantes y las rojas o amarillas mayor facilidad de digestión. Pero lo importante es que todas, sin excepción, pueden formar parte de una dieta equilibrada. Volviendo a los nutrientes, recordemos que las lentejas contienen proteínas de buena calidad. Si bien no aportan todos los aminoácidos esenciales por sí solas, cuando se combinan con cereales integrales como arroz, quinoa o avena, logran un perfil proteico muy completo. Este es uno de los motivos por los que se recomienda tanto incluir legumbres en la alimentación, especialmente en personas que no consumen carne. El folato o vitamina B9 es otro de sus grandes aportes. Es clave en la producción de glóbulos rojos, en la salud del sistema nervioso y en la prevención de malformaciones en el embarazo. Por eso, las lentejas son un alimento muy recomendable para mujeres en edad fértil o durante la gestación. También contienen fibra soluble, que ayuda a controlar el colesterol y la glucosa en sangre, y fibra insoluble, que mejora el tránsito intestinal y nutre a la microbiota. Esta combinación convierte a las lentejas en un apoyo importante tanto para la salud cardiovascular como para la digestiva. El hierro, como ya vimos, es otro de sus minerales principales, pero necesita el acompañamiento de la vitamina C para que el cuerpo lo pueda absorber. Además, aportan magnesio, fósforo y una serie de antioxidantes que complementan su perfil nutricional. Con todo esto, queda claro que las lentejas son un alimento completo, económico y accesible. Incorporarlas varias veces a la semana no solo ayuda a cubrir necesidades nutricionales básicas, sino que también colabora en la prevención de enfermedades crónicas. La clave está en saber prepararlas, combinarlas adecuadamente y adaptarlas al gusto y tolerancia de cada persona. Hablemos ahora de un punto que muchas veces genera confusión. ¿Con qué frecuencia conviene consumir lentejas? La respuesta es que, para la mayoría de las personas, lo ideal es incluirlas entre 2 y 3 veces por semana. Esto asegura un aporte regular de proteínas vegetales, fibra, vitaminas y minerales, sin caer en excesos. En personas sanas,
Este consumo es perfectamente seguro y beneficioso. De hecho, quienes más pueden aprovechar sus propiedades son las embarazadas, debido a sus mayores necesidades de folato y hierro, y quienes padecen anemia, porque necesitan incrementar el aporte de estos nutrientes en su dieta. En ambos casos, la clave está en no olvidar el acompañamiento con vitamina C para garantizar la absorción del hierro. Para vegetarianos y veganos, las lentejas también representan un alimento fundamental, no solo por su aporte proteico, sino también porque contribuyen a cubrir la cuota de minerales esenciales que en dietas sin productos animales suelen ser más difíciles de obtener. De ahí que las lentejas y otras legumbres formen la base de muchas preparaciones vegetarianas. Ahora bien, como ya mencionamos, hay quienes no deberían consumirlas en exceso, o directamente deberían evitarlas en determinadas circunstancias. Entre ellos están las personas con gota o ácido úrico elevado, quienes tienen enfermedad renal avanzada y quienes sufren enfermedades intestinales graves. En estos casos, lo mejor es una consulta médica personalizada antes de incorporarlas a la rutina. Otro detalle que no podemos dejar de lado es la importancia de aprovechar el agua de cocción de las lentejas. Este líquido concentra una gran cantidad de nutrientes que se liberan durante la cocción, por lo que tirarlos significa perder parte de sus beneficios. Una buena estrategia es guardarlo para preparar sopas, caldos o incluso para cocinar arroz u otros cereales. De esa forma, se reutilizan los nutrientes y se evita el desperdicio. En cuanto a la organización, cocinar una buena cantidad de lentejas de una sola vez es una excelente idea. Así se tiene una base lista para diferentes platos a lo largo de la semana. Como mencionamos, las lentejas cocidas se pueden guardar en la heladera hasta 3 días, o bien congelarlas durante un máximo de 3 meses sin que pierdan sus propiedades. Con esto, podés armar comidas rápidas y nutritivas en muy poco tiempo. Hamburguesas, ensaladas, sopas, guisos o cazuelas. Las posibilidades son muchas, y la clave está en variar las preparaciones para evitar caer en la rutina. En relación a los errores más frecuentes, conviene recordar 3 puntos esenciales. Primero, evitar agregar la sal desde el inicio de la cocción. Segundo, no cocinar las lentejas a fuego máximo, ya que eso afecta su textura. Y tercero, no combinarlas con embutidos, porque estos anulan gran parte de los beneficios que ofrecen. Otro error frecuente es pensar que con solo comer lentejas ya se cubre la necesidad de hierro. Como dijimos, sin la vitamina C, ese mineral prácticamente no se absorbe. Es decir, el plato de lentejas sin el acompañamiento adecuado no va a cumplir su función. Por eso es tan importante incorporar cítricos, tomates, pimientos u otras fuentes de vitamina C en la misma comida. De esta manera, un plato sencillo puede transformarse en una verdadera herramienta nutricional. Y lo mejor es que, con pequeños ajustes en la preparación y en la combinación de los alimentos, los beneficios se potencian enormemente. Para cerrar este recorrido, volvamos a la receta de hamburguesas de lentejas, porque es una de las formas más prácticas y sabrosas de aprovechar este alimento. Además, permite variar el menú y tener siempre a mano una opción nutritiva y fácil de preparar. El primer paso, como mencionamos, es dejar en remojo 250 gramos de lentejas de la variedad que elijas. Yo suelo usar las pardas o marrones porque se adaptan muy bien a esta receta. El remojo debe hacerse durante unas 8 horas aproximadamente. Pasado ese tiempo, se cocinan las lentejas hasta que estén blandas, junto con una hoja de laurel y una zanahoria cortada en trozos grandes para dar sabor. Cuando ya estén cocidas, se cuelan, se separa el agua, que podés guardar para otro plato, y se procesan junto con la zanahoria y el laurel hasta obtener una pasta homogénea. Esta mezcla se deja reposar unos minutos para que baje la temperatura. En paralelo, se saltean en una sartén cebolla, ajo y pimiento hasta que queden tiernos y aromáticos.
Esta preparación se agrega luego a la pasta de lentejas. Para lograr una consistencia adecuada, se suman 2 o 3 cucharadas de pan rallado o de avena y un huevo grande, que actuará como aglutinante. También se incorpora sal y condimentos al gusto. La masa resultante se mezcla bien con las manos para que todos los ingredientes se integren de forma pareja. Una vez lista, conviene dejarla reposar en la heladera durante 1 hora. Este paso es fundamental para que los sabores se concentren y la textura se afirme, lo que facilita la formación de las hamburguesas. Después del reposo, se arman las hamburguesas con las manos. Con esta cantidad de ingredientes suelen salir 6 hamburguesas medianas o 4 grandes. Pueden cocinarse al horno hasta que estén doradas, o, si preferís, podés guardarlas en el congelador para tenerlas listas en otra ocasión. La gran ventaja de esta receta es que podés hacer una buena cantidad en un solo momento y conservar parte para días en los que no tengas tiempo de cocinar. Es una forma práctica de tener siempre a mano una comida nutritiva, rica en proteínas vegetales, fibra y minerales, sin necesidad de recurrir a opciones ultraprocesadas. Además, estas hamburguesas pueden servirse de muchas maneras. Dentro de un pan integral con vegetales frescos, acompañadas de una ensalada, con arroz integral o con una guarnición de verduras al horno. De esta manera, se convierten en un plato completo y equilibrado. Y no olvidemos el detalle más importante, acompañarlas siempre con un alimento rico en vitamina C, unas rodajas de tomate en el sándwich, un poco de jugo de limón como aderezo, o un postre de fruta cítrica, harán que el hierro de las lentejas se absorba de forma mucho más eficiente. En resumen, las lentejas son un alimento que, pese a su sencillez, esconden un valor nutricional enorme. Son económicas, fáciles de preparar, muy versátiles, y cuando se consumen de manera adecuada, aportan proteínas, fibra, vitaminas y minerales esenciales. Eso sí, requieren ciertos cuidados. El remojo previo, la cocción lenta, la sal al final, la combinación con vitamina C y, sobre todo, evitar mezclarlas con embutidos que contrarrestan sus beneficios. Con estos consejos, un plato de lentejas puede convertirse en una comida realmente poderosa para la salud. Ya sea en guisos, ensaladas, sopas o hamburguesas, lo importante es incorporarlas con frecuencia y aprovechar todo lo que tienen para ofrecer.